Bueno, lo que vimos en la última clase es que si tenemos un circuito cerrado de corriente, por ejemplo así, y si hay un campo magnético en esta dirección, asociado al circuito tenemos un vector que es el momento magnético. El momento magnético mu. Entonces tenemos por un lado el campo vectorial B, por otro lado el vector mu. Bueno, intuitivamente uno entiende que si esto se comporta como un pequeño imán, como un pequeño imán, con un campo magnético así, y si tenemos un campo externo así, pues entonces este es el campo asociado al circuito, vamos a ponerle BC. Este es el campo externo, BE. Entonces uno entiende intuitivamente que este pequeño imán se va a tender a alinear de tal forma que, debido a la interacción de los dos campos, la tendencia va a ser a que esto se alinee con el campo magnético externo. O sea que hay una alineación de los dos campos. Bueno, pues entonces justamente quien nos permite este alineamiento es el momento magnético que se crea dentro de un circuito. De tal forma que, si se dan cuenta, de aquí para acá hubo una rotación. O sea, y si hubo una rotación es que hubo una torca. Entonces esa torca, en forma muy sintética, se escribe como mu cruz B, donde mu es igual a la corriente por el área del circuito cerrado. Entonces, es una fórmula que se deben grabar y que les permite entender muchas cosas con respecto a la interacción de los imanes y los campos externos. Bien, entonces hasta ahí le dejamos este tema. Hay que grabarlo. Entonces, de manera sintética se dice que esta torca lo que hace es que tiende a alinear al circuito y a su campo magnético con el campo magnético externo. Bueno, ok. Ahora, lo que iba yo a ver en esta clase era uno de los descubrimientos más interesantes de Arago y Ampère a partir de lo que descubrió Oersted. Y es este, que en vez de utilizar cables simples de corriente, como hizo Ampère y muchos otros, lo que se le ocurrió a Ampère y a Arago, pero que quien lo desarrolló totalmente fue Ampère, es, en vez de un solo cable, hacer un enrollado de alambre, ¿sí?, y conectado a una fuente de corriente. Conectado a una fuente de corriente. Bueno, pues en cuanto Ampère hizo esto, se dio cuenta que en el interior el campo magnético se incrementaba. Pero un análisis matemático nos muestra que el campo magnético
tiende a ser constante dentro de esto que se llama una bobina o un solenoide. Son ambos términos técnicos, ¿no? Se dice que es un solenoide o que es una bobina. ¿Sí? Bueno, pues este campo magnético producido por un solenoide a partir de la corriente que se le genera con una fuente, pues tiene una expresión magnética, una expresión que no es exacta, pero que es bastante aproximada a la realidad. Y es que el campo magnético en magnitud es igual a mu0 por el número de vueltas que tiene, el número de espiras, así se dice también a cada vuelta, entre la longitud de la bobina, ¿sí? Y eso multiplicado por la corriente. O sea, en forma más sintética, B, el campo magnético, la magnitud, es igual a mu0 n i, donde desde luego que n es igual al número de vueltas por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, vean qué forma tan sintética, tan sencilla de encontrar una propuesta para el campo que se crea en el interior de la bobina. ¿Qué ventaja tiene esta forma de producir el campo magnético? Bueno, pues una de las ventajas que tiene es que ustedes vean, el campo magnético es proporcional a la corriente. Si ustedes pueden modular la corriente, o sea, bajar la corriente o aumentarla, entonces ustedes van a bajar el campo magnético o lo van a aumentar, sabiendo que el campo magnético es constante dentro de la bobina y que apunta en la dirección del eje de la bobina. Entonces es una forma impresionante porque permite modular la magnitud del campo modulando la corriente. Bueno, todo esto lo vamos a deducir en la próxima clase porque no tengo ya tiempo para, debido a esta reunión con el director. Pero bueno, vamos a visualizar cómo funciona esta fórmula con el siguiente experimento que viene anexo en el Classroom, en la plataforma de Classroom de esta clase. Bueno, vamos a ver desde arriba esta bobina. Aquí tendríamos las espiras. ¿Sí? Aquí tendríamos, fíjense bien, una resistencia y luego una fuente variable. Entonces, ¿qué vemos con este experimento, con este arreglo? Bueno, que si nosotros medimos el voltaje en los extremos de la resistencia, aplicamos la ley de Ohm y entonces B igual a R por I. Por lo tanto, la corriente va a ser igual al potencial o al voltaje en los extremos de la resistencia, ¿sí?, dividido entre la resistencia. Bueno, en este experimento van a utilizar una resistencia aproximadamente de 100 ohms, ¿sí? Y para calcular el campo, hay que calcular el número de vueltas por unidad de longitud
Y entonces, perdón, el número de vueltas por unidad de longitud, n por unidad de longitud, que sería Ln minúscula, ¿sí? Y entonces con estos dos parámetros ustedes van a poder calcular cuánto es el campo, sabiendo que el campo es paralelo al eje de la bobina. Bien, ¿en qué consiste el video que quisiera que ustedes visualizaran o vieran? Es el siguiente. Originalmente vamos a usar una brújula. Esa brújula va a apuntar en la dirección norte-sur, como ustedes saben. ¿Sí? Norte-sur. Pero esa brújula la vamos a meter pegadita a la entrada de la bobina. Entonces más o menos así va a estar la bobina, la brújula. ¿Sí? Este va a ser el norte. Aquí lo ponemos aquí el norte. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el eje va a estar así, el eje de la bobina va a estar así, y por lo tanto el campo magnético, mientras que la bobina va a apuntar así, la brújula va a apuntar así. Bueno, al variar la fuente, esta, entonces vamos a aumentar la corriente, y entonces al principio si no hay voltaje, pues la bobina, la brújula va a quedar así simplemente con esta orientación. Pero a medida que aumentamos la corriente va a ir apareciendo un campo magnético que va creciendo en intensidad. Y entonces lo que va a hacer el campo magnético finalmente es que va a mover a esta brújula. O sea, en primer lugar, este experimento es interesante porque nos permite comprobar que en efecto dentro de una bobina hay un campo magnético producido por la corriente, porque sin corriente la brújula no tiene ninguna respuesta. Pero con una corriente fuerte, incluso la bobina tiende a alinearse sobre el eje la brújula tiende a alinearse sobre el eje de la bobina. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modular la corriente hasta que la bobina, hasta que la brújula quede, perdón, vamos a modular la corriente hasta que la brújula quede en una dirección de 45 grados con respecto al eje de la bobina, ¿sí? Entonces, este sería el eje. Y en otras palabras, vamos a tener, por un lado, el campo magnético generado por la bobina, que es igual a mu0 por NI, y por otro lado, el campo terrestre, el campo magnético terrestre, el B terrestre. Y entonces, cuando la brújula esté a 45 grados, pues es obvio que tanto la componente del campo magnético terrestre como la componente del campo magnético de la bobina van a ser iguales. Entonces, cuando esto quede así, con esta orientación de 45 grados, lo que podemos decir es que el campo magnético terrestre es igual al campo de la bobina. O sea, el campo magnético terrestre va a ser igual a mu0 n por I. Bueno, entonces
Con este sencillo experimento, de una forma muy aproximada, vamos a poder medir el campo magnético terrestre, ¿sí? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Y lo discutimos el jueves. Bueno, deben calcular el número n. Recuerden que n es igual al número de vueltas entre la longitud. En el video se dice cuántas vueltas son y cuál es la longitud de la bobina. Por lo tanto, pueden calcular n minúscula. Y por otra parte, pueden calcular la corriente porque tenemos el voltaje en los extremos de la resistencia dividido entre la resistencia. Entonces, en el video se visualiza el voltaje y en el video se les da el valor de la resistencia, que es aproximadamente de 100 ohms. Por lo tanto, van a poder ustedes calcular el campo magnético terrestre a partir de esta fórmula, porque si la brújula está orientada a 45 grados, sus componentes son iguales. Bien, entonces sería la actividad que les propongo para que la discutamos el jueves. No sé si esté claro o alguna pregunta. Por favor, díganme si hay alguna pregunta. ¿Sí? Todo está claro, profe. ¿Está claro? Sí, pues sí. Bueno, pues todavía tenemos unos minutillos, ¿sí? 5, 7 minutos. Bien. Bueno, en el video de todo esto que les acabo de decir se ve claramente, y lo único que vamos a hacer lo que vamos a hacer en la siguiente clase es deducir esta fórmula. Aquí nada más la doy por supuesta, pero la vamos a deducir a partir de la ley de Ampère en la siguiente clase. Bueno, otro comentario que quiero hacer es que me da mucho gusto la respuesta que han tenido los alumnos del laboratorio cuando les propuse que se hiciera un motor eléctrico con una pila, un imán y un metro de alambre de calibre 20. La mayoría de los estudiantes del laboratorio ya entregaron ese motorcito eléctrico y bueno, espero que cuando menos de hoy en adelante, cuando ustedes vean un motorcito que anda cuando se lo conectan a una pila, pues entiendan que lo que está haciendo es sobre el motorcito ejercer una torca que interacciona con algún campo magnético que debe estar dentro del motor, ¿sí? Pero que los componentes básicos ahí es la generación de corriente dentro, en un circuito cerrado que está sumergido dentro de un campo magnético. Bueno, entonces esto sería todo. Recuerden que la próxima clase tienen que traer este valor. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sobre ahorita de la clase no, pero tenía una duda con el motorcito. A ver, planteamela. ¿Cuál es la pregunta, la duda? No tenía el alambre y tenía bueno, de cobre no tenía y tenía uno galvanizado. Lo Ajá. demás lo tenía, pero no funcionaba. Y lo único que logré fue que el alambre galvanizado se magnetizara, bueno, adquiriera la propiedad como de un imán. Pero entonces no entendí por qué. No, A ver, el alambre galvanizado estaba recubierto de barniz. no. No, pues entonces no puedes hacer un enrollamiento con alambre galvanizado, porque entonces si no hay barniz, lo que tú estás haciendo ahí es un terrible corto, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por eso tiene que ser alambre magneto. Así se pide en las tiendas de electrónica, alambre magneto. Si quieren, les doy la oportunidad de que entreguen el motorcito el próximo viernes, ¿sí? Los que no han entregado, aunque desde luego los que ya lo entregaron en tiempo, pues entonces eso les va a contar bastante bien, ¿sí? Pero sí me gustaría que lo lograran hacer todos porque ahí vemos de forma concreta
cómo la interacción de un campo magnético sobre un circuito cerrado con corriente produce una torca que hace girar al circuito, ¿sí? Entonces, te repito, si utilizaste alambre galvanizado sin cubierta de un barniz, pues está haciendo un corto. Seguramente que se calentó bastante. Sí, es lo que le iba a decir, que nada más se me calentó bastante Sí, y pues no lograba nada. sí, de milagro no hiciste ahí un incendio, ¿no? Es la forma típica como se inician los incendios por cortos, ¿no? Sí, bueno, Sí, pero bueno, gracias por aclarar la duda. bueno, a ver otra pregunta. Este, disculpe, profe, para Sí. los de laboratorio, ¿tiene que hacer el video o también tenemos que hacer como un reporte como en los primeros experimentos? No, tiene que ser del puro video, ¿sí? Ah, ok. Nomás quiero que tengan esa experiencia de construir un motor eléctrico, ¿sí? Para que esto no se quede nada más en teoría. Y recuerden que la parte teórica la estamos viendo aquí en esta clase, ¿sí? Bueno, pues me tengo que ir a la reunión. Hasta aquí le paramos y cuídense mucho y analicen el video, por favor, que viene anexo en el sitio de este Classroom, ¿sí? Por favor, vean el video porque ahí se muestra todo lo que aquí solamente expusimos teóricamente. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Gracias. Buen día. Hasta luego.